esta parte se llama radiolúcido, ¿ya? Entonces, eh, típico de un neumotórax. Ustedes van a ver, por más que lo pongan en un radioscopio, en un negatoscopio, no van a ver trama broncovascular, ¿ya? Y cuando ausculten a este paciente, bueno, vamos a ir por partes, va a haber hiperresonancia, ¿ya? Muy bien, entonces no se olvidan neumotórax, ¿no? Neumotórax se van a dar cuenta porque está ausente la trama broncovascular, ¿ya? Otra cosa importante de radiografía es la parte cardíaca y la parte vascular, ¿no? ¿Se acuerdan el mediastino? Ya era ese espacio virtual que estaba bien en el medio del tórax, ¿no? Estaba dividido en superior, inferior, el inferior estaba dividido en anterior, en medio y en posterior. Entonces, mediastino, lo que tenemos que valorar es simplemente la sombra mediastínica. En este caso, miren, hay un engrosamiento ligero acá, porque aquí debería haber en una normal, posteriormente le voy a mostrar, debería haber una concavidad y un arco, ¿no? Pero esta, miren, está prácticamente recta, ¿ya? Una aparente cardiomegalia, más hay agrandamiento de las estructuras vasculares que pasan por acá, ¿no? Que es el arco aórtico. Miren, hay un elongamiento del arco aórtico y el botón aórtico está aumentado, ¿ya? Se llama botón aórtico prominente, ¿ya? Entonces, y para ver corazón está el índice cardiotorácico, ¿ya? Que también lo vamos a ver más allá, ya imagino, en cardiología, ¿ya? Para que lo tengan que sacar en todas sus radiografías. Eso nos va a dar si hay cardiomegalia o no, ¿ya? Se colgó. Entonces vamos a hablar del neumotórax espontáneo. Como les dije, no hay una causa evidente. Cuando lo revisamos al paciente, él no refiere ningún antecedente, no ha referido clínica, entonces puede haber, miren, síntomas funcionales. Ya normalmente dice dolor puede presentar ese paciente, descrito como agudo cortante en un 98%, disnea en un 82% y se relaciona con la estabilidad del mediastino. Quiere decir que el mediastino no se va a alterar, la sombra mediastínica que veíamos en radiografía y con la reserva pulmonar del paciente. Ya no va a afectar, si le hacemos una espirometría, no van a estar afectados los volúmenes, que la reserva pulmonar es uno de esos volúmenes que se mide en la espirometría, ¿ya? Y nos va a venir por una tos quintosa, quiere decir accesos de tos muy continuos y dolorosa, ¿ya? Cuando ya hacemos el examen físico del neumotórax espontáneo, a la infección va a haber abombamiento y disminución de la movilidad respiratoria en el lado correspondiente. Entonces, al solo ver el tórax del paciente, que tenemos que verlo obviamente por el lado posterior, por la parte posterior, vamos a ver un lado ligeramente abombado, ya ligeramente aumentado de tamaño y disminución de la movilidad respiratoria. Si ustedes le dicen o le observan en los movimientos respiratorios normales, ese paciente, ese lado va a estar disminuido, ¿ya? A la palpación va a haber vibraciones abolidas. Tomen atención. A la palpación vamos a revisar lo que son las vibraciones vocales, ya y le vamos a pedir con la mano, ¿no? Vamos a poner la mano en forma horizontal, como veíamos en el examen físico, y le vamos a pedir que repita la sílaba 33 y no van a palpar nada, no van a sentir nada, va a estar abolido, ¿ya? A la percusión, cuando ustedes colocan el dedo y hacen la percusión que veíamos, ¿no? En el examen físico, va a haber sonoridad timpánica, tanto mayor cuanto menor sea la tensión del gas, ya si esta es considerable, se obtiene un sonido mate. Entonces, si está empezando el neumotórax, vamos a escuchar sonoridad timpánica. Pero si ya es un neumotórax antiguo o hay mucha tensión a nivel de ese neumotórax, ya se va a transformar, miren, en un mate, que va a ser llamada la pseudomatidez de Besnier. ¿Ya? ¿Por qué pseudomatidez? Porque normalmente el mate está asociado al líquido, ¿ya? Pero en este caso, como es un aire que está muy comprimido, con bastante tensión del gas, como se dice, se transforma en un mate, pero un pseudomate, ¿ya? A la ocultación, entonces va a haber abolición total del murmullo vesicular, obviamente porque no va a haber pulmón, ¿no? El pulmón va a estar colapsado. Ocasionalmente el signo de Aumann, ya que es un ruido de crujido sobre el corazón, y síndrome afórico con resonancia peculiar de la voz. ¿Se acuerdan? El soplo anfórico y la ocultación de voz va a haber una resonancia de la voz. También de la tos y de todos los ruidos producidos en el pulmón colapsado o durante la deglución esofágica. También podemos hacer esta maniobra de hacer deglutir al paciente y va a haber ese sonido, ese síndrome anfórico.
También miren un retintín metálico, ya como si golpearan dos metales o dos anillos, más o menos así, y positividad del signo de Trousseau, ya que lo vamos a ver en el examen físico. Radiológicamente, si el neumotórax es total, como con el muñón pulmonar adosado al mediastino, o parcial, ya, vamos a ver con el neumotórax total es el que veíamos en nuestra radiografía, ya. Miren, total que ocupa todo nuestro campo pulmonar, ya. El pulmón se asume que está por acá, está apretado por acá, colapsado se dice, ¿no? Puede ser uni o bilateral, puro o con líquido, como veíamos los complicados, ¿ya? A la exploración manométrica que no lo utilizamos nos orienta la presión intrapleural. Neumotórax espontáneo, miren, toda esta parte de acá hay ausencia de la trama broncovascular y miren, el pulmón solamente está por acá, ¿ya? En cambio, en este lado tenemos bastante trama broncovascular, entonces está normal, ¿ya? Ahí donde indican las flechas. Condensaciones pulmonares. Ya, este es otro síndrome, ¿ya? Cabe diferenciar que las condensaciones retráctiles de las que no lo son. Las primeras, designadas como atelectasia, dan signos directos de la disminución de la superficie normal de proyección del territorio patológico. Entonces, la atelectasia, ¿ya? Es la disminución de la superficie normal de la parte afectada del pulmón, ¿ya? Para que me entiendan así. Tiene bordes precisos, teóricamente cóncavos en la pleura libre y rectilíneos en la pleura sinfisada. Entre los signos indirectos vamos a ver la atracción de órganos vecinos, eso es lo característico de las atelectasias. Atraen ya los signos vecinos, por ejemplo, hay pinzamiento costal, hay ascensión diafragmática, vamos a ver que el diafragma va a ascender hacia el lugar donde está la atelectasia. Hay desviación traqueal, quiere decir que la atelectasia va a jalar la tráquea, o puede haber desviación mediastínica, cuando la atelectasia es más severa, va a jalar todo el mediastino, vamos a ver cómo se desvía el mediastino con distensión de las partes vecinas sanas. Y al otro lado va a dar hiperclaridad, ¿ya? Como compensación. Si la atelectasia es extensa y el mediastino movible, se observan los movimientos pendulares de este último con atracción inspiratoria hacia la zona afectada. Y es el síndrome de Owens-Willem-Jacobson, ¿ya? Las condensaciones no retráctiles, que también se llaman los focos tumorales o focos neumónicos, no van a alterar el tamaño del territorio afectado, ¿ya? No van a producir retracciones, no van a jalar nada, ni de los órganos vecinos ni del mediastino durante la inspiración. Nos van a dar síntomas funcionales, polipnea. Polipnea quiere decir que va a haber diferentes patrones respiratorios, ¿ya? No es lo mismo que taquipnea. ¿Ya? Polipnea es que van a alterar varios ritmos respiratorios o patrones respiratorios. También puede haber cianosis en relación con el número de alvéolos afectados, ¿ya? Si toma una gran cantidad de alvéolos, obviamente va a haber una cianosis más evidente al examen físico, ¿no? Y obviamente con la reducción del campo pulmonar, dolor, si la masa es periférica y afecta a la pleura, también se llama foco neumónico, atelectasia aguda y extensa, y puede tener tos y expectoración. Entonces tomen atención en el examen físico, que es donde ustedes van a ir a ver al paciente y a revisar. A la infección, la movilidad respiratoria va a estar disminuida, con retracción del emitor o segmento torácico afectado o sin ella. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan en neumotórax? Había un abombamiento, un agrandamiento del emitórax afectado. En este caso va a haber retracción. Entonces, como que ese emitórax va a estar más pequeño, va a estar más retraído, ¿ya? Al observar al paciente respirar. A la palpación, las vibraciones vocales en este caso van a estar aumentadas, ¿ya? Ustedes le hacen repetir 33 y van a estar aumentadas, excepto en la telectasia por oclusión bronquial, en que están abolidas. Entonces, hemos visto que hay un tipo de condensación que se llaman las retráctiles, que eran las atelectasias. Solo en este caso, las vibraciones vocales van a estar abolidas. El resto, todo aumentado, ¿ya? Percusión, hay sonoridad disminuida o puede haber matidez. Y a la ocultación, el murmullo vesicular va a estar abolido y van a aparecer, miren, los famosos estertores crepitantes que ya han ido escuchando algunos en su práctica. Soplo tubárico, broncofonía si ocultamos la voz, pectoriloquia áfona al momento de hablar y de intensidad tanto mayor cuanto más denso y amplio es el bloque de tejido indurado. En la radiografía vamos a ver una opacidad más o menos densa y extensa de límites habitualmente precisos que se confunden con los correspondientes segmentos o lóbulos afectados. Entonces las condensaciones van a obedecer a un segmento del pulmón, no sé si se acuerdan, creo que le puse acá, miren.
Entonces, lo típico de las condensaciones, para que nunca se olviden, hay condensaciones lobares que toman todo un lóbulo, ¿ya? Miren qué bonito se ve esta radiografía, donde ha tomado todo el lóbulo medio derecho, ¿ya? Entonces, la predilección es por los vértices, igual que la tuberculosis, entonces vamos a ver condensaciones acá en los vértices, condensaciones en la base izquierda, o también pueden haber múltiples condensaciones bilaterales, ¿ya? Y de acuerdo a eso incluso nos van a orientar a qué bacteria podría estar causando la infección de este paciente, ¿ya? Ya les voy adelantando, tomen nota, ya para que después si les pregunto ya tienen que saber. Por ejemplo, si ven esta radiografía con esta condensación lobar de un solo lóbulo, del lóbulo medio derecho, podemos sospechar que sea la bacteria más común productora de neumonía. A ver, ¿quién sabe? Streptococcus pneumoniae. Bien, ¿y cómo lo conocemos normalmente? Neumococo. Bien, están atentos. Entonces, si ustedes ven esta radiografía, pueden pensar que el agente causal es un neumococo, ¿ya? Y van a estar un poco más tranquilos porque sabemos que esa bacteria es sensible a la penicilina, incluso, ¿no? Por historia y por antigüedad. Y normalmente responde muy bien a cualquier antibiótico beta-lactámico, ¿ya? Y normalmente no traen complicaciones. Esta imagen, por ejemplo, es muy frecuente en los jóvenes que nos llegan con neumonía o los adultos en edad media, ¿ya? Ahora creo que no les puse una imagen, pero por ejemplo, si hay condensaciones multilobares, ya vemos una condensación acá, otra condensación por acá y otra condensación acá, tenemos que pensar de una bacteria un poco más complicada de tratar, ya, no sé quién sabe, a ver, ¿alguien que quiera opinar? ¿No es la Klebsiella No, pneumoniae? esa ya es un poco menos común y es intrahospitalaria. A ver, ¿quién ha leído por ahí un agente causante de neumonías multilobares? O condensaciones multilobares. Es el famoso Estafilococo aureus, ¿ya? Estafilococo aureus tiene la predilección de afectar varios lóbulos, ¿ya? Entonces, ahí hay que asustarse un poco más porque sabemos que Estafilococo responde a muy pocos antibióticos. A ver, ¿quién se anima a mencionar algún antibiótico antiestafilocócico? Creo que ya les fui diciendo en alguna clase, ¿no? Por ejemplo, de los beta-lactámicos tenemos la dicloxacilina, ¿ya? Y la cloxacilina. Ya pueden ir anotando, por favor, porque los antibióticos antiestafilocócicos son muy limitados. Y cuando tenemos infecciones por esta bacteria, tarda más en reponer las infecciones, ¿ya? Después tenemos la famosa vancomicina, ¿ya? Cuando ya son más resistentes. Si alguno tiene interés y puede ir adelantando, no corresponde a la materia, pero es un tema bonito. Estafilococo tiene varias cepas, ya hay una cepa Barça, una cepa Marsa, que se llama meticilino resistente, meticilino sensible, vancomicino sensible, vancomicino resistente, ya pueden ir repasando y cualquier teoría nuevamente nos puede hablar para todos, ya, porque así aprendan algo más. Entonces, este procedimiento, miren, lo hacemos en el hospital muy frecuentemente. Ya no sé si han visto los pacientes con drenaje de tórax, con tubo de drenaje de tórax, ¿no? Entonces, cuando hay derrame pleural, se realiza el procedimiento que es la punción en el sexto, séptimo espacio intercostal, pero sí o sí tenemos que tener un estudio de imagen, ¿no? Donde nos diga que hay un rango de seguridad para poder realizar la punción. ¿Ya? Y lo común es que se deje conectado a un sello de agua que se llama que es un sello vacío, que ejerce una presión negativa y es como que va aspirando todo ese líquido. ¿Ya? Ese líquido también lo mandamos a analizar. Ya lo vamos a ir viendo en ese tema. Cavidad pulmonar, sea cual fuere su causa, lo más frecuente en nuestro medio es la tuberculosa, pero también miren los abscesos pueden producir, los tumores necrosados, ya también dejan cavernas. Motiva un cuadro, el síndrome cavitario que depende del tamaño, obviamente, la topografía quiere decir en qué lugar se aloja y el estado físico del parénquima que rodea la cavidad. No va a dar síntomas funcionales como tos y expectoración, más acentuada en ciertos decúbitos, ya, porque se va a llenar de flema, obviamente, esa cavidad. Son significativos los esputos numulares.
Síntomas físicos tenemos a la inspección va a haber retracción y disminución de la movilidad respiratoria, ya solamente con observarlo, ese lado va a estar retraído y disminuido. Si son profundas, el examen visual va a ser negativo. Ya si las cavernas están bien a la mitad o bien en parailiar, no vamos a poder observar alguna alteración a la inspección. A la palpación, las vibraciones van a estar aumentadas. A la percusión va a haber sonoridad disminuida. Si la caverna es muy grande y periférica, va a haber timpanismo, pero va a variar con los cambios de posición. A la ocultación, el murmullo vesicular obviamente va a estar abolido porque no va a haber un parénquima sano. Va a haber un soplo tubocavitario, típico de cavernas, cavitario o soplo anfórico. Va a haber, miren, los famosos detectores cavernosos y gorgoteo cavitario, ¿ya? Gorgoteo cavitario que es como que una burbuja, ¿ya? Retintín metálico muy raro. A la ocultación de la voz va a haber pectoriloquia o voz cavernosa y a veces con resonancia metálica que se va a llamar la metalofonía. Y ahí miren, vemos una enorme caverna. ¿Ya? ¿Cómo se van a dar cuenta que es caverna? No va a haber trama, lo mismo que el neumotórax, pero va a estar rodeada de una gruesa capa. ¿Ya? Esta, por ejemplo, es gigante, pero vamos a ver cavernas más pequeñas, creo que ya les he ido mostrando en algunas radiografías, en alguna tomografía, y ya saben la causa. No solamente tuberculosis, puede ser absceso, puede ser un tumor necrosado. ¿Ya? Entonces, si les voy preguntando, ya tienen que ir sabiendo, chicos, pero algo están atentos en clase. Al examen radiológico, como veíamos, es una sombra uniforme, no tiene trama broncovascular. Más claro en el centro, en las cavernas de formación, una imagen anular alrededor con nivel líquido o sin él también pueden tener líquido en las cavernas y a veces un bronquio de drenaje. A veces van a drenar a un bronquio, ¿ya? Con frecuencia el síndrome cavitario se reduce a una zona muy localizada de matidez, exageración de las vibraciones vocales, estertores húmedos, estos signos en relación con la condensación precavitaria. Entonces, antes de la caverna va a haber una previa condensación y posteriormente va a quedar en caverna. Y los rayos X o la tomografía, como en este caso, nos va a confirmar el diagnóstico. Miren, en este caso, esta radiografía, una típica caverna, ya delimitada, sin trama broncovascular, igual la tomografía, no hay cómo se equivoquen. Enfisema, síntomas funcionales no va a dar disnea, obviamente, de esfuerzo. Posteriormente va a llevar a una inamovilidad absoluta del sujeto, a ortopnea. La tos y la expectoración no son signos de enfisema, pero revelan una bronquitis asociada. A la inspección, lo típico, un agrandamiento global del tórax, ya de los dos hemitórax. En las partes altas va a haber, miren, incluso deformaciones de la columna vertebral, una cifosis, que es la concavidad anterior, una curvatura normal, hasta va a deformar esternón. Una respiración rápida, muy superficial, con tensión de los músculos respiratorios secundarios, o sea, va a haber signos de insuficiencia respiratoria, tiraje supraesternal y clavicular y a veces intercostal, con ascenso del plastrón externo-costal a la inspiración y a la expiración forzada sigue una precipitada inspiración. Y ahí está el típico, miren, enfisema pulmonar. Va a haber hiperclaridad, ¿ya? Quiere decir que los pulmones van a estar más negros de lo normal. Va a haber un aumento del tamaño del campo pulmonar. El diafragma, miren, va a estar ligeramente aplanado por el exceso de aire, ¿ya? Esto normalmente viene como secuela de un tabaquismo crónico, lo más frecuente, ¿ya? A la palpación, vamos a ver vibraciones vocales disminuidas, difícil percepción del choque de la punta cardíaca, hasta va a afectar, miren, el examen físico cardiológico. A la percusión va a haber hipersonoridad global, a veces con un timbre especial en caja de cartón, desaparición o gran reducción de la matidez cardíaca. Entonces, al haber tanto aire en la cavidad pulmonar o pleural en este caso, ¿no? Va a haber ausencia de la matidez cardíaca a la percusión. Y a la ocultación, disminución del orgullo vesicular con sibilancia respiratoria. El grado de gravedad del enfisema obstructivo se obtiene comparando la intensidad del murmullo vesicular y sibilancias respiratorias en las respiraciones normales. El examen radiológico, lo que les decía, ¿no? Una hiperclaridad de los campos pulmonares con rarefacción aparente de la trama vascular en contraste a veces con las gruesas arterias pulmonares, horizontalidad del diafragma y de las costillas, esa es otra particularidad, miren, las costillas van a estar más horizontalizadas, aumento del diámetro vertical, dijimos, ¿no? Que van a estar más aumentados los campos pulmonares, el anteroposterior también va a estar aumentado y va a haber una cifosis dorsal y una curvatura normal del esternón. Disminución de la amplitud de los movimientos costodiafragmáticos, entonces el paciente va a respirar más rápido y muy superficial. En esta última proyección, expiración forzada, el tórax se oscurece por completo en los sujetos normales. Entonces ahí vemos, miren, una hiperclaridad aumentada,
aumento del diámetro tanto anteroposterior como el vertical, incluso va a dificultar la percusión la matriz cardíaca en la percusión, ¿ya? El examen funcional, vamos a pedir una espirometría, que es un estudio básico de los gases pulmonares. Vamos a encontrar un aumento del volumen residual. Ya el volumen residual es aquel que queda después de una expiración forzada. Ya es el aire que queda en nuestros pulmones después de haber hecho una expiración forzada. Entonces va a estar aumentado. Con trastorno ventilatorio obstructivo, que es un patrón de espirometría, son útiles la angioneumografía, reducción del lecho vascular pulmonar. Ya eso es un estudio más avanzado. El cateterismo cardíaco va a haber tensión arterial aumentada que contrasta con una presión capilar pulmonar normal y una elevación del gradiente alveolo capilar. El electro nos va a dar sobrecarga ventricular derecha. ¿Por qué? Porque todo va a ir a repercutir al lado derecho del corazón, ¿no? Porque ahí es donde está la arteria pulmonar. El síndrome mediastínico. Se observan procesos tumorales malignos del 70 al 80% o benignos 7%, ¿ya? Entonces, síndrome mediastínico es sinónimo de malignidad, ¿no? Puede haber también trastornos cardiovasculares como la pericarditis, el aneurisma aórtico, e inflamatorios difusos o agudos o crónicos específicos o inespecíficos. Los signos y síntomas guardan cierta relación con la topografía y la rápida evolución del proceso causal. Las manifestaciones respiratorias son más frecuentes en relación con la compresión del árbol traqueal, aunque en menor grado. Entonces, la clínica va a estar dada por el grado de compresión de la tráquea y los bronquios, ¿no? Incluso del propio parénquima pulmonar. Y la más frecuente, obviamente, va a ser la tos seca, irritativa, a veces quintosa, quiere decir en 5 accesos de tos. Se acompaña de disnea accesional o de esfuerzo, a veces también disnea postural, y puede acompañarse de cianosis. Entonces, como les explicaba al inicio de radiografías normales, miren cómo está este mediastino, totalmente ensanchado, ¿no? ¿Se acuerda que les había dicho que la sombra mediastínica normalmente era delgada, como veíamos en la primera radiografía? Aquí hay un total agrandamiento, ¿ya? Y como veíamos, la causa puede ser en un 80%, dijimos, ¿no? En un 70-80% tumores malignos alojados en mediastino, ¿ya? Ahí vemos otro, miren. Maligno es la más frecuente, también están los benignos, pero también hay procesos cardiológicos, ¿no? La compresión vascular que esto va a generar es más frecuente en los tumores de mediastino anterior y medio y también en su trato superior. En un grado máximo, perdón, Charit. Disculpe, doctora, ¿se podría decir que la delimitación del mediastino se puede dar entre las líneas paraesternales? Sí, muy bien. Eso sería una división topográfica, ¿no? Ok, gracias. Nunca se olviden de ver mediastino. A veces uno por estar apurado ve campo pulmonar, ve sombra cardíaca y ignora mediastino, pero nos puede estar dando muchos signos indirectos, ¿no? En una simple radiografía. Entonces siempre valoren mediastino. Gracias, Sharit. Eh, En su grado máximo motiva el síndrome de la vena de cava superior. Ya, ese es otro síndrome muy frecuente que da, miren, este signo es muy preguntado también en exámenes, ya, tal vez allá más allá de medicina interna le van a preguntar el edema en esclavina, ya. ¿Qué significa el edema en esclavina? Es aquel edema que se localiza en la cara, en el cuello y la parte superior del tórax y los ambos brazos, ya. Entonces, de tórax para arriba, el paciente va a estar edematizado, algo muy poco frecuente, ¿no? Nos va a llamar la atención. También va a estar limitado a cara y cuello y cianosis en la cara, miembros superiores o solo de los labios, extremidades de los dedos de las manos. Entonces la cianosis normalmente va a ser periférica. ¿Cuál es la cianosis periférica? La que se localiza en los labios, en la punta de la nariz y en los pulpejos de los dedos, ¿no? Que son las zonas más alejadas de nuestro cuerpo. La éstasis cefálica es causa de somnolencia diurna, entonces estos pacientes van a venir con somnolencia diurna, quiere decir que van a estar muriendo de sueño durante el día, cefalea, dolor de cabeza, puede haber vértigo, acúfenos, que son sonidos anormales que uno percibe, e incluso, miren, pueden llegar a crisis convulsiva. Ahí vemos el síndrome de la vena cava superior, miren cómo ha afectado a la vena cava, ya puede ser un tumor, puede ser un aneurisma, ya entonces son muchos síntomas que dan.
El dolor puede aparecer como retroesternal, también puede ser posterior en la espalda, angoroide con molestias del hombro aumentando. En ocasiones el estridor laríngeo inspiratorio vamos a ocultar. Disnea, cianosis, al toser normalmente se van a desencadenar estos síntomas. Al respirar profundamente, al estornudar y con el decúbito dorsal. Aliviándose al sentarse, inclinarse hacia adelante y en la posición genupectoral. ¿Se acuerdan la posición genupectoral? Que era la de plegaria maometana, ¿no? Creo que fue su pregunta de examen también. Causas de dolor. Ocasionalmente el dolor es debido a la irritación de estructuras nerviosas. Entonces, ¿qué causa el dolor en síndrome mediastínico? Irritación de las estructuras nerviosas. ¿Qué estructuras nerviosas tenemos en mediastino? Miren los nervios intercostales, que van a dar neuralgias. Ramas sensitivas del nervio frénico. Sabemos que el frénico desciende por el mediastino, ¿no? Y bien, continuamos entonces. También tenemos, miren, el nervio recurrente que como característica nos va a dar la ronquera, la parálisis glótica y la voz bitonal. El nervio vago que nos va a dar la bradicardia, atonía gastrointestinal, quiere decir va a haber mayor distensión abdominal, con estreñimiento, acidismo, cólicos hepáticos y renales. También se afecta la cadena simpática superior, el síndrome de Horner, enrojecimiento hemifacial, hemihiperhidrosis y cialorrea. Sí afecta, miren, hasta la médula espinal en caso de tumores malignos, ¿no? Que puede afectar más estructuras más delicadas. Puede haber déficit motor sensitivo o síndrome de sección transversa, que quiere decir afectación de la médula, ¿no? Siguen entrando sus compañeros. La disfagia por compresión esofágica ha sido señalada en las pericardiosis exudativas con derrame copioso y tumores malignos. Cabe señalar que la clínica de los tumores mediastínicos es una de las más pobres. El síntoma principal de los tumores benignos del mediastino es la ausencia de síntomas durante largo tiempo. El examen radiológico directo con empleo de medios de contraste o sin ellos, neumomediastino también puede dar, tomografía de mediastino con reconstrucción de la mediastino, ya la mediastinoscopía, que es una cirugía en la cual solamente se ingresa con cámaras, ¿no? Para ver cómo está ese lugar y se aprovecha de tomar una biopsia. Muy lento. Ahí vemos una pericardiosis exudativa. Miren cómo está aumentada la sombra cardíaca. Ya hay una evidente cardiomegalia. Los bordes del corazón están muy rectilíneos, que nos hace sospechar de que están inflamados, ¿no? Y hasta aquí sería nuestro tema de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Es muy bonito este tema, ya chicos, háganse su resumen. eh, si pueden hacer columnas para ver inspección, ocultación, así de acuerdo, y ver las diferencias, para que cuando les toque a los pacientes ya sea más fácil para ustedes. Ya, entonces lean por favor para su práctica, porque todo lo que hablamos acá se pregunta en práctica y algunos o muchos no están respondiendo nada, entonces no están aprovechando. Ya, nos vemos mañana. Doctora.